Bueno, les toca su segunda dosis conmigo. Bien, un poco para despertarnos. Para los que no somos tan muchachos, nos alegra mucho ver que el trabajo que hay en el año 95-96, en el cual yo tuve el gusto de participar, en el tema de desarrollos de software para visualización de ondas, formas y análisis de mecánica pulmonar, ha dado resultados, porque ahora no hay un solo ventilador que no tenga una pantalla de medición. No hay un solo ventilador que no tenga análisis de mecánica pulmonar. Dichosos ustedes, porque muchos nos tocó trabajar, y aquí no sé si habrá alguno, con los célebres MA1. No hay nadie. Allá saltó Galván, con los célebres MA1, que lo único que teníamos para visualizar el volumen era una varita en un espirómetro, más nada. Entonces eso es importante. Lo hago poco para este comentario, para aperturar la siguiente ponencia. ¿Listo? ¿Ya? Bien. Uno de los grandes problemas y dolores de cabeza que tenemos en las unidades de terapia intensiva son el distrés respiratorio. Segundo, debo nuevamente aclarar que no tengo interés o relación con algún fabricante, comercializador, distribuidor de equipos relacionados y no he recibido ningún patrocinio con respecto al tema. Estos datos de la incidencia del distrés respiratorio son datos prepandemia. Realmente no quisiera imaginar los datos actuales y los saltos que han dado estos números. Pero también nos mostraba un poco la diferencia entre Europa y América en el desarrollo del distrés, pero sí, basándonos en estos datos prepandemia, lo más importante también es ver la cantidad de personas en Estados Unidos que fallecían en relación al distrés respiratorio. Cuando el comité me contactó para comenzar esta ponencia, quise hacerle énfasis en que hay cosas que han cambiado, hay cosas que han continuado igual. Realmente las guías europeas, en este momento la revisión está en desarrollo. Es posible que en los próximos meses o años tengamos una nueva actualización de las guías. Pero también, en ánimo de este conferencista, he procurado no solamente tomar las guías como referencia, pero sino también otros estudios como la gente de ARSNet y la gente de Open Lung Approach. ¿Ok? Por lo tanto, tomando como bases esenciales las guías, comentaré y aportaré con estas dos fuentes adicionales. Básicamente, en el tema de ventilación mecánica, las guías lo que nos están diciendo es que seamos sumamente protectores con el pulmón, sugiriéndonos unos valores de volumen corriente por kilogramo de peso que oscilen entre 4 y 8. ARSNet hace algunas diferencias, suma un poco más, sugiere que hasta 9 probablemente. Pero estudios relacionados al tema de la utilización de bajo volumen están dando como referencia 6 cc por kilogramo de peso, 6, 7 y 8. Estamos hablando de ventilación protectora, 6, 5, 4 cc de kilogramo de peso, se podría considerar ventilación ultraprotectora. En una de las columnas nos está mostrando el grado de confianza de esta guía. También nos está sugiriendo que en estos pacientes que tengan distrés respiratorio, pronarlo, pero nos lo están diciendo que podemos pronarlo durante más de 12 horas. Bien, también las guías nos están diciendo que la ventilación de alta frecuencia no es muy recomendable que la realicemos. Realmente la ventilación de alta frecuencia estamos usando volúmenes corrientes sumamente pequeños con frecuencias muy altas. Es más, en algunos casos se hablan de ondas oscilatorias a manera de ventilación. Las guías indican
que no es muy recomendable que se utilice en el distrés respiratorio. Ahora vamos a un punto. Es frecuente que los residentes me pregunten, ¿cuál es el PIP ideal? No existe el PIP ideal. Se habla y se insiste muchísimo que se personalice el PIP. Cuando yo venía acá al Congreso el día jueves, me llegó un reporte, un informe, donde ya estamos hablando de no solamente el PIP personalizado, sino ya estamos comenzando a hablar de la ventilación personalizada. Por lo tanto, la individualización del PIP es necesario. ¿Bajo qué criterio vamos a individualizar el PIP? Bajo los criterios de la capacidad del pulmón de soportar esa presión. Por lo tanto, aquí simplemente estaríamos hablando, apalancándome en lo que mis anteriores colegas conferencistas indicaron, en la evaluación de la mecánica pulmonar en parámetros tales como elastancia y compliance. Maniobras de reclutamiento alveolar. Hago un paréntesis acá. Normalmente nos olvidamos un poco de hacer una correcta maniobra de apertura del pulmón o de hacer reclutamiento alveolar. Abro dos vertientes de conversación. Las tecnologías modernas han hecho que la gran mayoría de los ventiladores cumplan con dos criterios que tienen que ver con este punto, que es la volumen adaptabilidad y el flujo adaptabilidad. Pero todo esto tiene que ver con la velocidad de monitoreo de cada uno de sus ventiladores. Pongo un ejemplo. Usted fija algún valor en su ventilador, y si su ventilador no es suficientemente rápido, probablemente ese cambio usted lo vea en la siguiente respiración o en las siguientes 2 respiraciones. Por lo tanto, no sería un ventilador adecuado o que tengan la capacidad de adaptabilidad inmediata en el volumen o en el flujo. Cuando hablo de adaptabilidad de volumen y flujo, quiere decir que el equipo está constantemente monitoreando microcaídas de presión alveolar y está reaccionando rápidamente para facilitar de manera automática el reclutamiento de unidades alveolares que estaban colapsadas, pero que en un instante lograron abrirse. Eso nos facilitaría mucho la vida, ¿verdad? Pero también hay maniobras mucho más agresivas de apertura, pero tenemos que aquí usar herramientas algunos equipos lo traen, que son software de apertura de pulmón, pero si usted no lo tiene, utilicen las tendencias. Las tendencias en los equipos son importantes. Muchas veces nos olvidamos de eso, ¿ok? Entonces, ajustamos parámetros, pero no estamos viendo las tendencias. Si yo quiero hacer alguna maniobra del pulmón, yo puedo ir ajustando el nivel de PIP, el nivel de presión, pero debo ir monitoreando punto a punto el aumento o la disminución de la compliance. Puedo entonces fácilmente crear 2 puntos de inflexión, máxima compliance, mínima compliance. ¿Cuál es el punto ideal? El punto intermedio. Entre los 2 puntos de inflexión de la compliance, tengo un pulmón perfectamente abierto, pero suficientemente vacío para poder generar desplazamiento y no tener hiperinsuflación del pulmón. También las guías sugieren que debemos desarrollar y en caso tal poder usar ECMO. Claro, tenemos las limitaciones propias de la tecnología en nuestros países. ¿Cuáles son los objetivos básicos o qué persigue la estrategia de ventilación mecánica en un distrés respiratorio? Número 1, antes que nada, evitar los daños colaterales que la ventilación tiene. Número 1, el daño agudo al pulmón, evitar la disfunción diafragmática, pero también en pacientes que no están sedados, evitar el daño autoinfligido. Parte de las estrategias de desarrollo es utilizar bajos volúmenes, pero también limitar las presiones mesetas, las presiones plató y las driving pressure o las presiones de conducción. Son básicamente 3 elementos importantes que tenemos que estar evaluando constantemente. Para definir una estrategia tenemos que tener unos objetivos, hacia dónde vamos y qué debemos mirar. Básicamente, no existe uno que prevalezca sobre el otro. Existe una interrelación y aquí está el arte de buscar el equilibrio entre ellos. No podemos prevalecer la oxigenación del paciente
en función de dañar al paciente con un PIB exageradamente alto. ¿Ok? No puedo tener un paciente procurando tener una adecuada oxigenación con una FiO2 prolongada, 8, 9, 10 días, una FiO2 de 1 o de 100, ¿ok? Por lo tanto, debemos procurar el equilibrio de las cosas. Entonces, debemos procurar mantener el adecuado intercambio gaseoso mediante vigilando el pH, la saturación de oxígeno y el CO2 del paciente. Debemos evitar, bajo todo concepto, disminuir el estrés pulmonar dinámico. Muchas veces nosotros miramos el pulmón netamente como un órgano, y eso es cierto y está bien, pero tenemos que ver el pulmón también como una estructura mecánica dinámica. Digo que es mecánica dinámica porque tiene una resistencia propia de un tejido y que tiene un valor, tiene una elasticidad propia y que tiene un valor, y tiene una compliance que es la adaptación al cambio de los volúmenes, que tiene también un valor. Nunca debemos olvidarnos de eso. En el año, a principios de los años 2000, cuando trabajé con el grupo del Dr. Atkinson en Canadá y parte de un grupo en Suecia, que estuvimos desarrollando los primeros inicios de los software para cálculo de índice de estrés pulmonar en algunas marcas de ventiladores. Esto fue un elemento muy importante, tener una guía que nos permitiera evaluar si estamos causando un estrés innecesario en el pulmón. En condiciones habituales, ¿dónde podemos ver si estamos hiperinsuflando el pulmón? En la curva de presión-flujo, ¿ok? Si vemos una especie de joroba en la curva de presión-flujo, es probable que tenemos hiperinsuflado el pulmón, ¿ok? Si vemos una depresión, es probable que ese pulmón esté desinflado. Bien. Minimizar de cualquier manera la atelectasia. Vuelvo con el tema del reclutamiento pulmonar y también con el tema de la titulación del PIP. Con el tema de PIP hay dos vertientes que tenemos que tomar siempre en cuenta. ¿Cuál es la condición de distensibilidad del pulmón? ARSNet tiene básicamente dos líneas de pensamiento dentro de su protocolo. ARSNet lo que nos está diciendo: ¿tienes un pulmón que puedes abrirlo? Perfecto. ¿Tienes un pulmón que está sumamente duro? Perfecto. Entonces, vamos a manejarlo de la siguiente manera: alto PIP con bajo FiO2 o bajo PIP con alto FiO2. ¿Se entendió? Bien. Porque muchas veces manejamos, para obtener un resultado alto PIP, sobredistendemos mucho el pulmón y lo manejamos con FiO2 muy alto. Si lo prolongamos, dañamos. Si tenemos bajo PIP, también podemos aumentar la FiO2 para tener un mejor resultado, pero solamente la condición la da la condición de distensibilidad del pulmón. Mire, muchas veces llega un paciente a las unidades en malas condiciones, con un distrés instalado, se intuba el paciente. Yo le pregunto a muchos especialistas y a residentes, ¿cuál es la compliance en el momento de los primeros 5 minutos que tú intubaste al paciente? Nadie se toma un minuto para hacer una maniobra de inspiratory hold o expiratory hold para medir la mecánica pulmonar del paciente. ¿Cómo vamos a conducir un distrés si no tenemos los datos básicos de condición de mecánica pulmonar del paciente? Por lo tanto, aquí el tema de cuál es el PIP ideal lo indica totalmente, lo indica la condición del pulmón del paciente. Para lo cual, por favor, es algo que yo en lo personal insisto, que así como hacemos mediciones de signos vitales, frecuencia, presión arterial, saturación de oxígeno, en las unidades de terapia intensiva donde por lo menos no existan terapistas respiratorios, si lo hay, qué bueno, por favor también tomemos como parte de los signos vitales los signos de mecánica pulmonar. ¿Ok? Continuemos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es, ¿ese paciente cumple criterio para tener un distrés? ¿Sí o no? En este caso, sí. Es importante entender que la ventilación mecánica en el paciente con distrés no es una terapia de tratamiento del distrés per se. Es un soporte de ventilación para la causa de una patología que causó el distrés.
sea cual fuera la patología que lo causó, una neumonía, toxicidad, X, Y o Z, ¿ok? Por lo tanto, lo primero que tenemos que comenzar a pensar, luego que se intuba el paciente, es el tratamiento de las causas que dieron origen al distrés. Segundo, nos indica, mida la altura y calcula el peso. Bien, ya indicamos que las guías nos decían entre 4 y 8. Iniciar la oxigenoterapia. ¿Por qué inicia con oxigenoterapia? Porque estamos presumiendo que ese paciente no llegó en condición de un distrés moderado o grave. Estamos hablando inicialmente de un paciente con un distrés respiratorio leve. Acá abajo, en la parte inferior de la lámina, están todos los criterios que definen la gravedad del distrés. Básicamente se sustenta en la PAFI, ¿verdad? Pero yo quisiera agregar algo que en los temas de COVID también ha surgido, que es que debemos evaluar la magnitud de si ese paciente tiene un pulmón se puede distender, es un paciente que tiene un pulmón que se puede reclutar, que son los CLR, clasificación por fenotipos. Bien, continuamos. En el caso del distrés respiratorio leve, podemos manejarlo y fue coincidente que se hablara hoy también de alto flujo. Podemos manejar ese paciente con ventilación no invasiva o con algún tipo de terapia de alto flujo inicialmente. En el caso de los distrés con condiciones moderadas o severas, ya sí debemos manejarlo con ventilación mecánica controlada. Si ustedes ven la lámina, en ningún instante yo estoy colocando cuál es el modo ventilatorio ideal. No estoy diciendo que sea por volumen, no estoy diciendo que sea por presión y no estoy diciendo que sean por modos duales. Toda la literatura indica todo depende de la capacidad que tenga el pulmón del paciente en el momento. Por ejemplo, si yo tengo un pulmón con una compliance reducida, con una compliance alta, yo puedo manejar ese paciente por volumen. Yo no tengo problema porque yo sé que su presión meseta no va a exceder jamás ni nunca de los 30 centímetros de agua. Pero caso contrario, si tengo un pulmón bastante duro o edematizado, entonces yo tendría que estar pensando en ventilar a ese paciente con un modo ventilatorio básicamente basado en presión. Hay modos ventilatorios modernos. Normalmente siempre nos enfocamos en volumen y presión. Pero hay modos ventilatorios interesantes para evaluar en sus unidades y se los sugiero, que son volumen controlado con presión regulada, que lo vemos muy frecuentemente en los equipos nuevos. Básicamente lo que nosotros estamos tratando de utilizar una ventilación por presión, pero con un volumen corriente objetivo. ¿De qué va a depender el éxito de la utilización del BCRP en este tipo de pacientes? Va a depender básicamente y en esencia de la adaptabilidad a los cambios pulmonares que ese paciente tenga, la adaptabilidad del ventilador a responder a esos cambios. ¿Ok? Bien, otro objetivo es no exceder la presión plató que sea mayor o igual a 30 centímetros de agua. Miren, en estos tiempos pandémicos, cuando yo visito las unidades de COVID, no sé si les ha pasado a ustedes o solamente lo he visto yo, esto es un poco difícil, ¿verdad? ¿No les ha pasado? ¿No? Muchísimo. Vemos pacientes que hacen presiones inspiratorias máximas de 37, 40, 42, 43 y nos llevamos las manos a la cabeza. Eso simplemente lo que nos están diciendo es básico que tengo un pulmón absolutamente carente de cambio a recibir ese poco volumen que pueda tener ese paciente. Y tenemos otra causa peor, el paciente está desaturado. ¿Y qué hacemos? Aumentamos más la presión. Esta mañana y días anteriores he observado de que muchas veces por querer hacer un bien mayor, hacemos un mal máximo. Bien. Consideremos una PIP alta en el caso del distrés severo o moderado a severo.